Todo comienza no con un fraude, sino con un acuerdo entre conocidos. Niceforo Belsaurri era dueño de un inmueble en el jirón Huayna Cápac 1421, en el distrito de Jesús María, en Lima. Ese año mismo, en persona, sin ningún intermediario, le prometió venderle esa propiedad a una señora llamada Nelly Libertad Salas. Hola, ¿qué tal, señora? Le vendo mi inmueble. Aquí tiene el contrato de promesa de compra y venta. Y el pago lo recibo yo mismo, no hay problema. Pero ojo, no se olvide pagarlo, porque si no, me veré... Espera un momento. Ok, no se olvide pagarme el contrato, porque si no, no... Espera, alguien está molestando. Ya se fue. Muy bien, como decía, el pago lo recibo yo mismo, no hay problema. Perfecto, don Niceforo. Aquí tiene su dinero. Quedamos de acuerdo entonces. Salas Melo le pagó y Niceforo recibió el dinero. El trato quedó en un papel, sin embargo, por razones que el expediente o casación no aclara del todo, la transferencia formal de la propiedad nunca se completó en ese momento. Los años pasaron y el inmueble seguía sin cambiar de nombre en los registros, ya que seguía apareciendo de que era de pertenencia de Niceforo y no de la señora Salas. Sin embargo, en 1997, lo cual son 14 años después, Niceforo vivía en España y desde allá se comunicó para que tuviera un representante para poder vender su propiedad que estaba en Lima. Un joven de confianza, obviamente, el cual era llamado Edwin Alexander, o Aranda, cual es su apellido, que mencionaré de una forma más continua, para no estar repitiendo todo el nombre completo, para que se encargara de vender el inmueble en Lima. ¿Qué tal, señor Aranda? Espero no interrumpirlo. Necesito que usted se encargue de vender mi propiedad en Lima. Le voy a dar poder notarial para que actúe en mi nombre. No obstante, sin embargo, ese poder fue firmado y otorgado recién el 17 de septiembre de 1997 ante el notario de Sevilla. Pero sin embargo, hasta ese momento Aranda no tenía ninguna facultad legal para actuar en nombre de Niceforo. Ninguna. Pero aquí viene el problema. Antes de que Niceforo firmara ese poder en España. Hola, ¿qué tal? Soy Edwin Alexander Aranda Abad. Vengo en representación y en nombre de Niceforo Alfredo Belsaurri Álvarez y transfiero la propiedad del inmueble ubicado en el jirón Huayna Cápac de 1421 de Jesús María a favor de la señora Nelly Libertad Salas Melo. ¿De que si él está de acuerdo? Sí, obviamente que sí. Soy su representado por eso. Aranda ya había firmado la minuta de compraventa el 22 de julio de 1997. Es decir, actuó como apoderado de Niceforo. Cuando el poder todavía no existía, se presentó ante el mundo como representante de alguien que aún no le había dado esa autorización. Como dije anteriormente, a eso el derecho le llama falsus procurador, el falso representante. Y en 2003 la cosa es diferente. La escritura pública y se registró. Fueron 6 años después de aquella minuta, el 8 de agosto de 2003, la compraventa se elevó a la escritura pública y quedó inscrita en la partida, no me acuerdo el número, pero del registro de la propiedad del inmueble de Lima. Desde ese momento, Salas Melo figuraba oficialmente como la propietaria registral del inmueble. Perfecto, mi propiedad ya está escrita. Todo en regla. Niceforo, enterado de todo lo ocurrido, no lo vio así. Salió muy enojado y exaltado, dispuesto a demandar tanto como a su representado como a la señora Salas que compró ese bien, que compró su propiedad. ¿Cómo que Aranda vendió mi casa? Si cuando firmó esa minuta yo todavía no le había dado ningún poder. Actuó como mi representante sin serlo. ¿Es en serio? Ok, de esto me voy a encargar yo.
Señor juez, le pido lo siguiente. Primero, que declare ineficaz respecto a mí el contrato de compraventa firmado por Aranda, porque cuando lo firmó no tenía poderes para hacerlo. Segundo, que me restituyan la titularidad de mi inmueble y que esa sentencia se escriba en registros públicos. Aranda actuó como un falso representante y yo soy el perjudicado. Como pretensión adicional, pido también que se declare la nulidad de las declaraciones de Aranda, donde dice que el precio ya fue pagado, porque eso es una simulación absoluta. Nunca se pagó nada real. Y en el 2009, Aranda fue notificado, pero nunca contestó la demanda. El juzgado lo declaró rebelde. Aranda, cabe mencionar, era el representado que había otorgado Niceforo para poder vender su propiedad y que él había vendido sin autorización previa, o bueno, sin tener la autorización de registros públicos previa como representado de Niceforo para poder vender esa propiedad. Así que le notificaron para que asistiera al juicio debido a que Niceforo, como dije, le había demandado y él tenía que hacerse presente, pero sin embargo no se hizo presente, en lo cual se le declaró rebelde. Así que Salas Melo, en cambio, sí se presentó, y con argumentos que nadie esperaba. Señor juez, con todo respeto, el demandante está contando solo una parte de la historia. Hay algo que omite convenientemente. Yo no aparecí de la nada en 1997. El propio Niceforo en persona me prometió vender este inmueble. Desde el año 1983 firmamos un contrato. Él recibió el pago, yo tengo los documentos. ¿Dice usted que el propio demandante le vendió el inmueble antes de que Aranda interviniera? Exacto, señoría. Y no solo tengo ese contrato, existen procesos judiciales anteriores de desalojo por ocupación precaria y rescisión contractual, en los que el propio Niceforo y el propio Aranda reconocieron expresamente que ese contrato de 1983 existió. Ellos mismos lo admitieron ante otros jueces. Niceforo dice que recién en 1997 decidió vender su propiedad, pero eso es falso, porque ya la había vendido 14 años antes. Recibió el dinero y ahora pretende ignorar todo esto. Eran argumentos que nadie esperaba, como dije anteriormente, dado que Niceforo simplemente había dado en su demanda que se declarara ineficaz esa compraventa, y él no había contado que anteriormente la señorita Salas y él ya habían tenido un acuerdo de promesa para poder adquirir la propiedad, e incluso se había hecho un pago anterior. El caso se volvió mucho más complejo de lo que parecía al inicio. Ya no era solo la historia de un falso apoderado. Detrás había una larga historia de tratos, pagos y procesos judiciales que ponían en duda la versión de Niceforo. He revisado todo el expediente con detenimiento. Lo que quedó probado es lo siguiente: cuando Aranda firmó la minuta de compraventa en julio de 1997, todavía no contaba con ningún poder otorgado por Niceforo, ya que ese poder recién fue otorgado en septiembre de ese mismo año. Aranda actuó sin facultades, lo cual es un falso procurador, pero por tanto declaró fundada en parte la demanda del acto jurídico de compraventa que es ineficaz respecto al demandante Niceforo. Sin embargo, desestimó la pretensión de restitución del inmueble. La ineficacia que declaró solo opera en la esfera jurídica de Niceforo. No puede oponerse frente a Salas, Melo ni frente a terceros, por lo cual finalmente declara infundada la pretensión de nulidad por simulación absoluta respecto a las declaraciones de pago. En cambio, en 2003, en cuanto a la sala superior, esta confirma y cierra la puerta. ¿De qué forma? Pues Niceforo apela a la anterior sentencia. El caso sube a la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resuelve el 21 de enero de 2013. En cuanto al final, Niceforo perdió todas las instancias por intentar recuperar su inmueble.
En los intentos de intentar recuperar su inmueble no obtuvo nada en beneficio. Al contrario, el acto fue declarado ineficaz respecto a él, pero eso no fue suficiente para demostrar que la propiedad regresara a sus manos.